La política destroza familias alrededor del mundo, incluso las de los poderosos. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo las disputas familiares de políticos pueden desestabilizar naciones enteras y hasta poner en riesgo la seguridad nacional. Además, una mujer autodenominada rebelde nos revela por qué aquellos que desafían a la autoridad tienen mucho que aportar a empresas y lugares de trabajo. Y repasamos sorprendentes supersticiones en el mundo del deporte. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. No hay relaciones humanas más fuertes que las que existen entre los miembros de una familia, eso es bien sabido. Pero a veces cuando los intereses, la política, los celos, la competencia o simplemente las pasiones de algún tipo rompen con la armonía familiar, no hay conflictos humanos más profundos, más dolorosos. Muchas veces es la política. Las diferencias políticas son las que causan pugnas familiares muy fuertes, muy dolorosas. Seguramente usted conoce algunos de estos casos, quizás hasta lo ha vivido o conoce de familias que han pasado por esto. Pero incluso las familias de quienes lideran nuestros gobiernos, nuestros países, no son inmunes a estos dolorosos enfrentamientos entre familiares. En todas partes del mundo hay familias que han sido destrozadas por la política. Hemos visto escandalosas peleas, denuncias públicas, filtraciones de indiscreciones, insultos y hasta casos de traición y de violencia entre hermanos y familiares. ¿Cuáles son las consecuencias que estas rencillas familiares, estos conflictos entre familiares tienen para la política e inclusive para la estabilidad de un país? A veces las peleas familiares tienen consecuencias nacionales. Aquí se lo mostramos. En septiembre de 2018, 2 meses antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos, una propaganda de televisión acaparó todos los titulares. En ella, 6 personas arremeten contra el candidato republicano, Paul Gosar, quien aspiraba a representar al estado de Arizona en el Congreso. Pero los protagonistas de esta propaganda no eran opositores cualquiera, sino los hermanos del propio candidato. My name is Tim Gosar. David Gosar. Grace Gosar. Joan Gosar. Gaston Gosar. Jennifer Gosar. Paul Gosar is my brother. And I endorse Dr. Brill. Dr. Brill wholeheartedly endorsed Dr. David Brill for Congress. Gosar no está solo. Las traiciones familiares se volvieron parte esencial de varias campañas electorales en estos comicios. El doctor Peter Coleman, experto en polarización política y resolución de conflictos, nos habló de este fenómeno. Existen divisiones y tensiones dentro de la sociedad que se manifiestan también en las familias de los políticos. Y cuando estas familias hacen públicas sus diferencias, tienden a intensificar las divisiones sociales y el debate público, y así movilizan a la gente alrededor de sus campañas. En Estados Unidos, ninguna de las campañas protagonizadas por disputas familiares tuvo suficiente éxito como para garantizar la derrota de los candidatos traicionados por sus parientes. Pero todas dejaron en evidencia las divisiones sociales que marcan el ambiente político desde que el presidente Donald Trump está al mando. Estas dinámicas no son exclusivas de los estadounidenses. Las disputas familiares incluso han afectado a familias cuya influencia dinástica tenía décadas establecida. El partido de ultraderecha francés, Frente Nacional, había sido un negocio de familia durante décadas. Pero en 2015, su actual líder, Marine Le Pen, decidió expulsar a su padre y fundador del partido, Jean-Marie Le Pen. La dura decisión fue tomada cuando su padre optó por reafirmar una muy controversial declaración. Oui, absolument, je les maintiens parce que je crois que c'est la vérité et que ça ne devrait choquer personne. Marine calificó el comentario de sabotaje, pues esta llevaba años intentando limpiar la imagen del partido, que durante décadas fue tildado de racista y antisemita.
Hoy, las asperezas entre ambos siguen generando noticia y los expertos aseguran que otro escándalo podría costarle apoyo popular a Marín. Fue lo que le pasó al presidente brasileño Fernando Collor de Mello, quien se vio obligado a renunciar a la presidencia en 1992 ante cargos de corrupción. La primera persona en delatarlo fue nada más y nada menos que su hermano menor, Pedro, quien expuso sus negocios dudosos en la revista Bella. Fernando Collor de Mello respondió demandando a su hermano por difamación. Y el escándalo llevó a masivas protestas exigiendo la renuncia del mandatario. Más recientemente, Perú se vio sacudido por otra pelea entre hermanos en la política. Luego de perder la carrera presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski en 2016, Keiko Fujimori difundió a través de su partido un video en el que su hermano, el congresista Kenji Fujimori, aparece presuntamente intentando comprar apoyo a favor de Kuczynski en el Congreso. Que ese día vas a ver su voto, no solo de Fuerza Popular, ¿no? Sino para los ojos. Estas imágenes perjudicaron la credibilidad del presidente, quien optó por renunciar apenas horas después de la difusión de los videos. Yo renuncie a la presidencia de la República. Pero más allá de afectar la política y estabilidad del país, las rencillas mediáticas de este tipo podrían poner en riesgo la seguridad nacional. Cuando las divisiones entre las familias de los políticos y en las sociedades son tan severas que impiden que se trabaje por un bien común, el resultado es un país dividido, un país más susceptible y vulnerable tanto a la manipulación externa como a su autodestrucción. Además, Coleman advierte que estos conflictos alejan la conversación política de temas de real importancia como la economía o la educación. Y es que aunque para algunos las batallas familiares puedan resultar tan entretenidas como una novela o un reality de televisión, muchas veces solo terminan distrayendo de los verdaderos desafíos que enfrentan los países. Para Efecto Naim, soy Goldie Fogel. Las peleas familiares. Normales y frecuentes en muchos casos, pero que en otros pueden escalar y llegar a ser tragedias que sacuden no solo la vida de esa familia, sino a una sociedad entera, a todo un país. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Voy a hablar aquí en el estudio con una mujer que se llama a sí misma rebelde. Ella asegura que quienes retan la autoridad tienen mucho que aportar a las organizaciones en las que trabajan. Muy interesante, ya verán. Cuando usted piensa en un rebelde o una rebelde, ¿qué le viene a la mente? Quizás se imagina un guerrillero, un revolucionario, o una joven con el pelo pintado de todos los colores que reta, desafía, enfrenta a sus padres. Mi invitada de hoy se identifica como rebelde, pero no es de esas que seguramente usted se imagina. Se llama Carmen Medina y es una de las pocas mujeres que llegó a ocupar los más altos cargos en la Agencia Central de Inteligencia, la famosa CIA, la Organización de Espionaje de Estados Unidos. Ella trabajó allí durante más de 30 años, pero ella no fue una funcionaria más de la élite que manejaba la CIA. También fue parte de lo que ella llama una alianza informal de rebeldes. Rebeldes que luchaban por revolucionar la organización, la CIA. Su batalla por cambiar la manera de ver las cosas, a veces, por supuesto, inevitablemente, le ganó el rechazo de sus colegas. Pero a largo plazo hizo a la organización más diversa y más efectiva. De hecho, algunos de sus proyectos inclusive han ayudado a prevenir ataques terroristas, por ejemplo. Hoy, Medina lidera su propia empresa de seguridad, de asesoría. Es autora de un blog llamado Rebeldes en el Trabajo y ha escrito una guía del mismo nombre sobre el valor que los herejes, como ella, pueden aportar a organizaciones y empresas. Hoy tengo el placer de tener en el estudio a Carmen Medina. Vamos a oír su historia y sus experiencias de primera mano. Miren. Usted ocupó los cargos más altos en la CIA y ahí usted se declaró una rebelde. ¿Qué quiere decir eso de ser una rebelde en la CIA? Well, originally I didn't use the word rebel, I used the word heretic.
Bueno, inicialmente no utilicé la palabra rebelde para describirme, utilicé la palabra hereje. Y me gusta esa palabra porque se refiere a personas cuyas ideas y perspectivas son diferentes de la ortodoxia o el dogma que predomina. En el caso de la CIA, la ortodoxia es que todo debe ser secreto. A medida que mi carrera fue avanzando, y particularmente cuando llegó la Internet, me convencí de que cualquier organización involucrada en el ámbito del conocimiento debía volverse mucho más abierta y colaborativa. Y me convertí en una especie de peste dentro de la CIA, tratando de convencer a los demás de que el Internet se volvería muy importante y que debíamos adaptarnos. Usted contribuyó a que la CIA adoptara una tecnología que se llama Intelipedia. ¿Qué es eso? Para el año 2004, algunos de mis colegas propusieron utilizar la misma tecnología detrás de la plataforma Wikipedia para organizar el conocimiento que teníamos, de modo que fuera más fácil encontrar la información y compartirla. A mí me pareció una gran idea. Eventualmente logramos crear Intelipedia, que aún existe y permite que cualquier persona de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos acceda a la información allí almacenada, contribuya a más información, etc. ¿Y cuál fue la reacción en la CIA cuando usted propuso esto? En ese momento hubo muchos escépticos, y es que para que un sistema como Intelipedia funcione, hay que confiar en la gente que contribuye a él. Si como jefe dices, debo aprobar toda la información antes de que sea publicada, el sistema colapsa. Recuerdo que tuve muchas discusiones con colegas que decían que sistemas como Wikipedia eran horribles y que nunca contribuirían a nada bueno. Y ahora, por supuesto, todo el mundo utiliza Wikipedia para obtener información básica sobre cualquier tema. ¿Usted cree que toda organización debe tener rebeldes, gente que piense diferente, que cuestione lo que existe? Pero esos rebeldes deben coexistir con quienes ya están en la organización, que no son rebeldes. ¿Cómo se balancean a los críticos con los que aceptan la realidad como está? Bueno, creo que una organización donde solo hay rebeldes sería completamente disfuncional, de la misma manera que una organización donde nadie cuestiona el status quo está destinada a fallar. En mi libro Rebeldes en el Trabajo, hablo de rebeldes buenos y rebeldes malos. Y los jefes deben aprender a distinguir entre rebeldes que solo quieren que la organización adopte sus ideas para alimentar sus egos y rebeldes a quienes le importa tanto la organización que harían lo que fuera por mejorarla, incluso si sus ideas ponen en riesgo sus carreras. Es bien sabido que el presidente Trump es muy polarizante. Hay quienes lo apoyan abiertamente y hay quienes no tanto. Los que no lo apoyan y trabajan en el gobierno de Estados Unidos, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es su consejo? Por lo general visito varias agencias gubernamentales cada año y lo que me sorprende es que el trabajo se está llevando a cabo y de la manera correcta. Pero creo que los individuos tienen que pensar en cómo sus responsabilidades laborales se relacionan con la Constitución. Así que mi primer consejo sería, aprenda sobre su trabajo para que sepa cuando le pidan hacer algo que es ilegal o inconstitucional y así esté consciente de que no debe hacerlo. ¿Qué le recomienda a usted a alguien que se siente como un rebelde dentro de una organización? Quisiera sugerir, en primer lugar, que la persona se discipline y piense en cuántas de sus brillantes ideas su organización puede tolerar cada año. Porque compartir cada buena idea que se le viene a la mente es una receta para la frustración y el descontento, tanto del rebelde como de aquellos que lo supervisan. En segundo lugar, la persona debe priorizar sus ideas y descifrar cuáles, por ejemplo, tienen potencial de recibir más apoyo. Si la idea, por más diferente que sea, tiene alguna conexión con los valores de la organización, tendrá mucho más éxito. Carmen Medina tuvo una carrera de 32 años en la CIA.
Allí ocupó los cargos más delicados, más importantes, y se declaró rebelde que cuestionaba ideas y que quería que viera otras perspectivas acerca de todas estas cosas. Ha sido un placer tenerla en el programa. Gracias, Moisés. Y al regresar de la pausa, pasamos a nuestra popular sección de genialidades memorables. Hoy les traigo la historia de un político estadounidense cuyas geniales y bobas ideas lo hicieron muy popular en su estado y en este programa. Ya verá de qué hablo. En noviembre de 2018 en Estados Unidos se celebraron las elecciones para elegir a más de 400 congresistas y a cientos de representantes estadales. Fueron unos comicios históricos, pues entre otras cosas reinó la diversidad. Fueron las elecciones con más candidatas mujeres en la historia de Estados Unidos. Y por primera vez en muchas de las elecciones locales hubo contiendas en las que se presentaron como candidatos afroamericanos, musulmanes, homosexuales, personas transgéneros, pero hubo candidatos que más bien se destacaron por sus descabelladas ideas. Uno de ellos fue el pastor bautista y republicano que se llama Mark Harris. Este peculiar candidato aspiraba a representar a Carolina del Norte en el Congreso de Estados Unidos. Y aparentemente también tenía ganas de que lo identificáramos en este programa como nuestro genio memorable de la semana. Miren por qué lo digo. El pastor republicano Mark Harris es un hombre de familia y de mucha fe. O al menos así se describe en su página web. Sus sermones se han vuelto virales, pero no precisamente por su devoción. God instructs all Christian wives to submit to their husbands. Sí, oyó bien. En un sermón del 2013, Harris hizo referencia a la Biblia para justificar su machismo. Su declaración más bien parece sacada de la galardonada serie estadounidense The Handmaid's Tale, cuya trama se desarrolla en una sociedad distópica con normas extremas y anticuadas. Everybody answers to God. And you answer to me. Harris parece tener una predilección por hacer declaraciones descabelladas desde su púlpito, pero aún así logró coronarse victorioso en la contienda por representar a Carolina del Norte en el Congreso de Estados Unidos. O al menos eso se creía. Pues está siendo investigado por fraude electoral. Parece que a este hombre de fe se le olvidó que robarse la elección va en contra de uno de los 10 mandamientos. Harris no es el único genio de estos comicios legislativos. El abogado de profesión, Ron Reynolds, se convirtió en congresista del estado de Texas a pesar de haber sido condenado a 1 año de prisión por violaciones éticas en varios litigios. Y el republicano Dennis Hof, una estrella de televisión y dueño de varios burdeles, llegó a ser parte de un grupo muy exclusivo. Candidatos que fueron electos a pesar de estar muertos. Hof falleció 3 semanas antes de las elecciones, pero aún así se ganó un puesto en la Asamblea del Estado de Nevada. Al parecer, algunos votantes prefieren políticos de ultratumba. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce de algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, por favor cuéntenos. Use la cuenta de Twitter, @EfectoNaim, o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y para terminar el programa, hablemos de deportes. En la Copa Mundial de Fútbol del año 2010 hubo un personaje que se ganó el cariño de todos los fanáticos. Y no fue ninguno de los jugadores estrellas de ese torneo. Fue un pulpo, el famoso pulpo Paul. Según los creyentes del pulpo Paul, él tenía el poder de adivinar qué equipos ganarían determinados partidos. Un pulpo vidente. Y es que Paul pronosticó el ganador de todos los juegos sobre los cuales fue consultado, incluyendo el hecho que España iba a ganar el Mundial ese año.
Pero Paul el Pulpo está lejos de ser el único fenómeno de superstición deportiva. Ese es el tema de nuestro cierre esta noche. Las supersticiones en el deporte. Miren. Este es el mediocampista galés Aaron Ramsey y sus goles son mortales. O al menos eso aseguran las redes sociales. Según los internautas, cada vez que el jugador marca un gol, muere una celebridad. Entre ellos están Steve Jobs, Whitney Houston, Robin Williams y David Bowie. Otras maldiciones tienen fecha de vencimiento. En 1945, el fanático de los Cachorros de Chicago, William Sianis, no pudo entrar al estadio con su mascota, la cabra Murphy. Y dicen los rumores que maldijo al equipo. Los Cachorros no saborearon otra victoria hasta 108 años después, cuando en 2016 se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol. En 1967, el Racing de Avellaneda ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, convirtiéndose en el primer club argentino en ganar 2 torneos de fútbol internacionales. Pero la buena racha no duró mucho. Cuenta la leyenda que los fanáticos del equipo rival, el Independiente de Avellaneda, enterraron 7 gatos en una de las arquerías, provocando que el Racing perdiera sin cesar. Luego de realizar una serie de rituales, desenterrar a los gatos y cambiar el césped, el Racing volvió a ganar en 2001. Otros más bien le atribuyen al deporte poderes políticos. En el fútbol americano se cree que si los Washington Redskins ganan su último juego en casa, el partido político de turno vuelve a ganar la presidencia. Pero si los Redskins pierden, sucede lo contrario. Desde 1932, esta superstición no se ha cumplido en apenas 3 elecciones, entre ellas las de 2016. Parece que nadie pudo pronosticar la victoria de Donald Trump. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado y espero que nos veamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.